Miguel, ¿cómo estás? Bien, Fausto, feliz porque que quede constancia, que conste aquí, que conste en el video, que este debe de ser de los últimos podcasts que grabamos en Zoom. Dios mediante, Dios plan. Feliz. ¿Tú cómo estás, Fausto? Bien, pues sí, efectivamente, ya poco a poco va acabando un poco esto de la pandemia, ¿no? ¿O Creo a no? nivel mundial, a nivel general, parece que va acabando. Y ¿O pues, no? como bien dice Miguel, si la vida nos lo permite y Dios nos lo permite, en unas semanas más ya estaremos grabando presencialmente, lo cual sería una revolución para este podcast. Pero bueno, ahora sí, Miguel. Anuncios parroquiales, primero que nada, nos puedes escuchar y ver en cualquier plataforma, es YouTube, Spotify, Google Podcast, Facebook e Instagram, estamos como Cisne el Podcast o como Cisne Revista Digital, pero nos encuentras. Ahora sí, Miguel, el tema de hoy es un tema muy interesante porque es nada más ni nada menos que... Eh, Top 5, 50 cosas sobre mí. Este, no, a ver, bueno, vamos a hablar de películas, libros, obras alrededor de la guerra. Ajá, Faust. Yo ahorita ando como metidillo en eso. No estoy en la guerra, evidentemente. En la semana subí un video acerca del libro de Los de Abajo, en el cual pues solté bastantes reflexiones que se me vieron alrededor de la guerra. Ahorita estoy leyendo, no lo tengo aquí, el de la Guerra de los Mundos, Faust, Ok, que pues, es órale. guerra intergaláctica, bueno, no Uh -huh, intergaláctica porque es la misma galaxia, interplanetaria, uh podría -huh. decir, interespecies, pero es más un tema del cual podemos sacar muchas cosas. O sea, ¿algún libro, película que se te venga alrededor de la guerra ahorita? Sí, por suerte he podido leer varios libros y he visto varias pelis con el tema bélico. Puedo decir que me ¿Viva interesa, ¿eh? la guerra? Sí, puede ser que me parecen obras interesantes. Como bien dice Miga, a mí alguien me va a dar un golpe y me escondo a 16 metros bajo el suelo. Entonces, obviamente, no sería como de ir a la guerra, pero sí es un tema que me interesa para leer y para disfrutar en obras, ¿no? Libros, por ejemplo, hay En la casa, tranquilo. en la casa tranquilo. Libros, alguno que puedo recordar, mi favorito tal vez de uno de toda la vida y favorito también de la guerra, ¿Por quién doblan las campanas? De Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, tipazo, de esos tipos rudos de antes, Hombre de así acción. viriles, hombre de acción. Bueno, Ernest Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? También muy bueno, Sin novedad en el frente. Sí. Me parece que también es un libro muy ¿Cómo se bueno, muy llama el interesante. autor? Eric Maria Remarque, ¿no? Algo así. Ajá, me parece que sí. Ujú, Sí. Güey, a ver, de Hemingway ahorita nos podemos ir porque no he leído Por quien doblan las campanas, pero ujú. sí Adiós a las armas. Ajá. Ok. Ahorita hablamos de ese, pero primero hay que meternos a, ¿cómo se llama? Sin Un novedad güey en el frente. sin novedades en el frente, Ay, güey. Eric Ay, María güey. Remarque. O sea, No lo Miguel leí sabe en su pinche inglés, nombre en pero, inglés, pero no puede. a ver, o sea, es que me acuerdo mucho de, de la traducción en inglés porque me gusta más en inglés. A ver, todo callado. No nos vamos a meter a la traducción, X. Pero para quien no lo haya leído, me parece es la Primera Guerra Mundial. Y Ujú. pues es un grupo como de 4 o 5 chavos, ya tiene como 2 años que lo leí, no me acuerdo Ajá. perfectamente cuántos personajes son, pero me acuerdo bastante que es un libro gordito y me lo aventé bastante rápido porque, güey, qué pinche librazo, güey. O sea, yo Sí. creo que es de los libros en los que mejor te describen, bueno, que yo haya leído, ¿va? Ujú. El cómo, el cómo estás participando en una guerra que no te gusta. Ajá. Y ya lo decía yo en el video que subí entre semana. Una cosa es que a ti sí te guste ir a la guerra, güey, porque si hay personas a las cuales que nacen y dicen, güey, a mí me gusta el ejército, güey, a mí me gusta tirar bala, güey, este, y a ellos, el irse al ejército y eventualmente, pues que les toque algún combate o algo así, güey, pues es su fascinación, güey. Ujú. Pero en eventos como la Primera Guerra, la Segunda, que fueron todos, o sea, si Fausto y yo nos hubiera, bueno, no nosotros no, porque somos mexas, pero si Fausto y yo hubiéramos sido alemanes en los 40 y tantos, seguramente hubiéramos ido a la guerra cuando nosotros lo que queríamos era, pues, hacer cosas más light, escribir, Fausto administrar, Ajá. cosas así muy intensas,
Y en este libro te muestran muy bien cómo todos los chavos, todos los soldados están de que, güey, o sea, es que esto está horrible, güey, y no nos gusta. Y aparte que está escrito estúpidamente bien, ajá, este, eso, el cómo la guerra, güey, y que se te imponga un plan de vida que tú no quieres, te puede arruinar, Faust. ¿Qué opinas? Sí, y es muy interesante. Mira, aquí algo que mencionas y que yo creo que ocurre con la gran mayoría de libros de guerra, o al menos los que he leído, es que curiosamente a veces toca otros temas de fondo mucho más importantes que la misma guerra. Me explico, a veces la guerra es simplemente como el El argumento para escenario. iniciar el libro, pero realmente, por ejemplo, muy claro con Adiós a las armas, con Por quién doblan, también aquí con Sin novedad en el frente, pues tal vez los temas humanos del miedo, como tú hablabas de los deseos, ¿no? De los sueños, son tal vez mucho más importantes en el libro, digamos ya en manera sustancial, que tal vez la misma guerra, ¿no? Parecía que la guerra solo es el fondo, insisto, solo es el cómo podemos estructurar esta historia tan bonita, ¿no? Sin novedad en el frente, un librazo, como tú dices, además, un libro que no, en ningún momento se traba, en ningún momento llega a ser espeso, ¿no? Así de que digas, ay, me está dando tantos datos o me está dando tanta teoría que ya no entiendo. Entonces es muy interesante el libro. Vámonos si quieres con Adiós a las armas también, que creo que ese sí lo hemos leído los dos. Mira, ya lo hemos comentado aquí, no estamos para recordarlo, pero tu tío es un Hombre de acción, arrogante, o sea, el tipo es un arrogante amor, de pies a cabeza. Ernest Hemingway un hombre de dijo, verdad. Ernest Hemingway que dijo, miren, primero que nada, como ya decía Miguel, Hemingway dijo, yo me voy a la guerra, no me importa que ahorita mi país no esté combatiendo, yo me voy a combatir por Italia. Y Eso, o se sea, arma. él veía madrazos y se metía, ¿no? Hemingway. Sí, sí, le gustaba, pues también en la Guerra Civil Española, él fue a dar a la Guerra Civil Española cuando pues, claramente no tenía nada que ver, pero este, el tipo le encantaba esto de los cates y resulta que con Adiós a las armas, pues narra prácticamente su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Narra su experiencia, porque ya hemos mencionado que se pone como un superhéroe, o sea, Hemingway en ese ¿Cómo, libro es, cómo es guapísimo, preñador, fértil, güey, sí, 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 o sea, hábil, en ese incansable? libro, güey, o sea, Hemingway sí se pone ya en un plano arriba del ser humano, güey, o sea, ya se pone un plano donde no importa la humanidad, ¿no? Lo era, Faust, lo Entonces, era. pero, ¿estás de acuerdo, Miguel, que sí es un libro muy bueno también? Muy bien escrito, Sí, sí, sí. muy interesante, te mantiene en la historia. A mí el final es de mis finales favoritos en toda la literatura porque sí me pareció un cambio muy interesante y que además ha sido de los pocos libros, Miguel, que me ha hecho llorar. Pum, lo suelto, lo dejo aquí en el podcast. Ha sido de los pocos libros que me ha hecho llorar Abismos, ese no te final. hizo llorar. ¿A ti cuál? Abismos. El color del No, mango también. y yo sí lloré con Derroteros al capitalismo, güey, sí me hizo llorar. Fíjate que, o sea, no tiene que Ajá. ver con guerra, pero yo el único libro con el cual he sentido chipi chipi Ujú, es con el de Cementerio de Animales ujú. de Stephen King. Cuando muere Porque, a el ver, niño, ¿qué? no tanto, o sea, cuando están en el funeral, Ah, ok, ok. pues eso está muy, muy, muy fuerte. Ujú, ok, Este, mira. pero, Creo, a ver, ajá, a ver, el de Adiós a las armas, güey, sí ujú, vemos muy bien aquí cómo a este Hemingway sí le gustaba el madrazo, güey. O sea, porque, no, sin spoilers ni nada, o sea, Hemingway es perfecto. O sea, también creo que si tienes algo más que agregarle, Fausto, el nombre me parece de lo mejor que tiene, güey. O sea, el ujú. nombre Adiós a las armas, muy bueno, muy, muy bueno. Yo puedo decir, Miguel, que soy fanático y gran aficionado, y él decía incluso que sí se fijaba mucho en eso, en los nombres de los libros de Hemingway. En general, Sí, sus cuentos y sus libros son muy buenos nombres. sí. Para mí, Por quién doblan las campanas es de los mejores nombres de toda la literatura universal, güey. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mi tío Hemingway, ¿no? ¿Sabes cuál también otro? Mira, ya te estoy llorando, güey. ¿Sabes Ajá. cuál también otro nombre me gusta mucho, güey? ¿Cuál? Que es de un cuento, se llama Un lugar limpio y bien iluminado. ¿Es de él? Sí. Ok, ve muy bien. Nadie pensaría que Hemingway estudia recursos humanos, pero pues sí, tal cual, sí, sí lo hace. Este, ahora bien, vámonos, bueno, yo propongo que ya nos vayamos con pelis. Creo que hay más libros, si me pongo a hacer memoria,
recuerdo otros que he leído, pero ya me quiero ir directo con pelis. Y voy a irme con una peli que me gustó mucho, creo que medio infravalorada, y que además también leí el libro, que es nada más ni nada menos que Dunkirk o Dunkerque en español. Ulala. ¿Qué Sir tal? Fausto. Sir. Sir Fausto Espinosa. Oye, Este, pero, aguanta, ya me quedé pensando, ¿así se dice así? O se dice... Pero bueno, ¿la has visto, Dunkirk, Miguel? ¿no? Sí, creo que sí es Dunkirk, Dunkirk, no sé. El punto es, No va a ¿ya la ser viste? Dunkirk o un pedo Dunkirk, güey, sí. ¿Ya la Ya la viste? vi, sí, sí la vi, ¿Qué te no leí el pareció? libro. De hecho, la vi hace no tanto, güey. ¿Ok? La vi hace, tendrá como a lo mucho 2 meses. Muy Ujú. buena. Harry Styles, se cabe. Este, Sí. está. Sí, siento que sí tenía algo que opinar. A ver, pero primero tú y, Ah, o sea, refréscame el. sí, por ejemplo, a mí algo que me gustó que fue muy, ahora leía así como maestro, ¿eh? O sea, así haciendo aquí el señalamiento. No tengo plumas. Bueno, habla. Ajá. Me parece muy interesante, muy innovador las cámaras, cómo manejan las cámaras y que eso me gusta. Que, este, muchas veces lo hace ver como primera persona, ¿te has fijado, Miguel? O lo hace ver como primera persona, no sé si te acuerdes. Cuando va en el avión o cosas así, va grabando como si tú fueras el piloto. Eso se me hace un recurso muy chido porque vamos a lo mismo, es como la novela te mete directamente en la guerra y te hace sentir mucho nervio. Algo que me gustó de Dunkerque también es que en prácticamente toda la peli no aparece mucho aviones alemanes, o sea, realmente los enemigos aparecen poco, casi todo es por la tensión o por el nervio de que tú sabes que están arriba. Entonces, cómo manejó la tensión es, la peli, me pareció muy interesante. El libro, Miguel, te debo de decir que es muy diferente. El libro Tú, es prácticamente ensayo yo recuerdo que histórico. me dijiste que el libro te dio hasta cierta hueva. Sí, o sea, porque es pesado, porque es como ensayo histórico, o sea, realmente es una cuestión teórica, no es una novela. Entonces puede resultar un poquito más pesado y si tú vas pensando que vas a ver lo que viste en la peli tal cual en la obra, pues no, porque sí cambian mucho. Pero muy buena peli, buen libro en general también, y creo que es una de las obras valiosas bélicas que existen, Miguel. ¿Alguna otra que tú recuerdes? Película, Soldado Ryan. Ya que Mm. andamos gringos, Saving Private Ryan. Oh, Ulala, ya, esto la, se la. acabó. Ya no somos Cisne, ya somos Swan. No, no, nos Este, demandan. ¿Por qué quién nos va a demandar? ¿Quiénes son o qué? ¿El jamón? ¿Salchicha Swan? El jamón, sí, güey. Este, a ver, y también mencioné este güey en el video que subí el lunes, se llama Dakota Meyer, que es un ex soldado Ajá. de Estados Unidos, este, a ver, van hablando de películas de guerra, ajá, como para comparar, de que, güey, sí son así, Ujú. lo habla con Joe Rogan, entonces, en inglés, folks, estamos impresionantes hoy aquí. Y él decía que la única película que más o menos le hacía justicia a lo que es un verdadero combate, como los que este güey tuvo, creo que en Afganistán, en Ramadi, son, es el inicio, los primeros 5 o 10 minutos de El Soldado Ryan Fausto. Seguramente tú te acuerdas bastante bien de esta serie de escenas, toda esta continuación, los primeros minutos, porque su madre, o sea, Ujú. es película y creo que sí llega el momento en el cual tú al estarla viendo, cuando tú ves mucha violencia en pantalla, creo que la llegas como a normalizar, como que ya a los 5 minutos de muerte, como que ya dijiste, o sea, ya dijiste, ya es fake. Pero, o sea, ponerle la perspectiva de que, güey, más o menos así sí es este rollo, güey. Eso se me hace bien macabro, güey, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que de las escenas más famosas de todo el cine, la del desembarco en Normandía, no sé si recuerdas, es cuando van desembarcando. Pues sí, yo también ya había escuchado esta cuestión de que sí es de las escenas bélicas más importantes de una historia de cine y que además, pues sí, sí es un poco así. Me parece que yo había escuchado en más bien alguien que hacía análisis de cine, ni siquiera con un militar, pero decía que es muy interesante cómo desde el minuto tal que empiezan a disparar,
hasta cierto minuto no deja de haber disparos ni sonidos de disparos en la pantalla, de tal forma que te hace sentir como una guerra donde no para, ¿no? Donde no deja de haber balazos, donde el combate no parece dar tregua, ¿no? Entonces sí, yo creo que es muy interesante esa escena de esa película en general, y qué chido que lo comentas, que pues hasta un militar dijo así como, pues, órale, dos tripas se asemeja ese rollo. ¿Alguna otra película que se asemeje a la vida Espérame, real? El infierno. te gusta el desarrollo del soldado Ryan? Eh, ¿A ti no se te llegó a hacer ya como X? Creo que ese problema de que esa sea la primera escena, que esa primera escena te sube la adrenalina al 1000% y que ya luego es como hora y media de hablar y caminar hasta casi la parte final. Entonces sí llega a ser como que de repente medio... Bueno, también todas las escenas de combate más adelante y el final. mm, Bueno, es que casi todo el tiempo hay combate. O sea, podemos decir que hay combate inicio, intermedio y final. mm. Todos los demás, o sea, todos son escenas muy extremadamente bien hechas. Ah, no, sí, pues claro. Pero sí, o sea, a ver, no estamos diciendo, pero ni de cerquita, que la historia del señor, ¿cómo se llama este güey? Porque también hizo la de Schindler, Steven Spielberg. de que Steven Spielberg, o que pudimos nosotros haber hecho algo mejor que él en cuanto a historia, por supuesto que no, pero, o sea, como si es así fuertísimo estos momentos de guerra, güey, y que luego ya lo demás sea como, sí, estamos buscando a alguien. Como que ya queda más, tantito más abajo, ¿no? O sea, más light, más Sí, que light. no sé si, por ejemplo, yo que Spielberg, como decimos, pues es todo un cineasta así macizo, entonces seguramente en materia teórica hizo lo correcto, pues tal vez a lo mejor incluso el espectador necesita estos periodos más amplios de calma, ¿no? Lo que yo sí creo es que, ¿sabes qué? También, yo debo decir, yo vi esa peli a los 12, 13 años, tenía menos conocimiento de cine o sea, y de la vida en general, entonces yo sería así como, pues ya échele más trancazo, ¿no? Yo sería así como, pues ya más plomos, pero igual, ya viéndola ahorita, pues toda se me hace igual de buena de minuto uno hasta el último. Entonces, quién sabe. Tendría que verla otra vez. Otras pelis bélicas, ¿qué? ¿Sabes qué también me gusta mucho de Dunkerque y El ¿Qué? Soldado Ryan en español? ¿Qué? Eh, ¿Cómo, a ver, no sé cómo sea en general la ambientación de bueno, o sea, si los uniformes si eran así, la chingada. Lo que sí sé es que con los relojes son muy específicos y les ponen relojes muy bonitos de IWC, International Watch Company, que son los relojes que usaban los militares en la Segunda Guerra. Se me hacen detalles como muy ulala. Sí, sí, no, son ambientaciones impresionantes. Yo estaba viendo en el libro, porque en el libro de Dunkerque también escribe una parte este Christopher Nolan, que es el director, y que hablan de toda la parte de producción. Y sí, no, o sea, un cuidado impresionante de recreación de sitios, construyeron cuestiones así muy puntuales. Incluso para Dunkerque sí tomaron algunos barcos usados en aquella vez de Dunkerque, o sea, cuestiones así muy particulares que dices, qué chido, o sea, Incluso sí declararon la guerra otra vez. sí, de hecho. De hecho, todos los actores que mueren en la pantalla murieron, o sea, los asesinaban para las escenas, ¿no? Eh, no, Tenía que ser. porque imagínate qué hubiéramos hecho con Harry Styles en riesgo de ser asesinado, güey. O sea, yo que no hubiéramos aguantado una hora y media de eso. Me pongo yo enfrente del güey. Sí, o sea, la neta. Ok, ahora sí, otras pelis de guerra de chun chun chun. Saludos a Harry Styles. El infierno no es de guerra, pero hay mucho plomo. Otra película. Fíjate que yo no la he visto, güey. ¿No has visto el infierno? El infierno es una que empieza con una escena de sexo. Mm, no recuerdo, hay mucho sexo, pero no recuerdo si inicia tal cual con una escena de sexo. Me parece Porque que yo me no, acuerdo, o sea, me parece que, tengo un ajá, recuerdo así vaguísimo, güey. O sea, ¿como de qué año será? ¿Como 2005? no, es más pegada para acá, casi 2010, 2009 ha de ser más o menos. Ajá, porque yo me acuerdo que un día la estábamos viendo, o se puso en casa de mi abuelita, y salió esa escena, y no me acuerdo si me fui, pues como niño chiquito dije como, ahí nos vemos, quédense con su sexo, y ya no la vi, nunca jamás he vuelto a tener interés en verla, Ah, pero yo me pensé que en el acuerdo de esa sexo. escena. Este,
Pues buena peli, Miguel, la deberías de ver. Yo creo que sí es dentro del cine mexicano es algo muy interesante. Ahora sí, vámonos con otra peli de guerra. Me puedo acordar, déjame pensar en alguna otra que me haya llamado mucho la atención. Por ¿Viste ejemplo, Jarhead? Jarhead, muy buena, muy, muy buena. Para mí, Miguel, de las infravaloradas de cuestión bélica. Soldado Anónimo, perdónenme. Soldado Sí, Anónimo, en Jarhead. español, Soldado Anónimo, Jarhead en inglés. Muy buena peli, Miguel. Es la única peli de guerra en la que no se dispara en toda la película más que al final. Y se dispara al aire, Se ¿sí? dispara al aire, o sea, nunca se dispara una persona. Entonces, ¿sabes también cuál es buena, Miguel? Eh, Shamrock, quién sabe qué Chigahuat, pero que es en español es Hasta el último hombre. Ah, ya, la de Spider-Man. Ajá, Andrew Garfield. Fíjate que eso no me gusta mucho. A ver, vámonos por orden. Jarhead me gusta. A ver, este rollo de que en Jarhead, para quienes no lo han visto, vayan a Netflix a verla. Si no tienen Netflix, Fausto les pasa su cuenta. Es porque Fausto es muy amable. Este, y, a ver, están los soldados de Estados Unidos en Arabia Saudita, en todo este rollo de la guerra del Golfo. Ajá. Y de hecho, creo que hasta en el póster lo dice que dice como prepárate y espera. Ajá. Y toda la película va alrededor de un grupo de soldados y de uno en específico que, Fausto, ya pélame, por favor, que están como atrás de las líneas enemigas, están en Arabia Saudita, pero ellos no los mandan al frente y absolutamente nada está sucediendo. Ajá. Y están en un desierto a 50 grados centígrados y pues es todo lo que está pasando a su alrededor. Se me hace una película fuerte, o sea, se me hace como la parte poco glamurosa Ujú. del mundo del soldado, si es que tiene algo de glamour. Por ejemplo, si la viste, Fausto, American Sniper, francotirador. No, ¿No la viste, güey? Güey, en no. secundaria, ¿no te acuerdas que decíamos francotirator? No. Bueno, O sea, me explico. American Sniper, francotirador, Bradley Cooper, me parece que es la historia de un Navy SEAL llamado, Navy SEAL son como los más cabrones del ejército, de este güey, Chris Kyle. Ajá, Chris Kyle, que cuando estaba en Ramadi fue conocido como el demonio de Ramadi, algo así. ¿Por qué? Porque era francotirador, pero excesivamente letal. El güey tiene como ciento y tantas muertes confirmadas, récords en distancia y demás. O sea, era un güey, sí, de los soldados que se hacen famosos, ajá, mediáticamente famosos porque se hacen escritores y demás. Luego, lamentablemente, lo asesinaron. No en despliegue, un cabroncito aquí en Estados Unidos. Esa es como la parte glamurosa, porque hasta cómo la gente lo saluda en la calle y demás, cómo sí se hace famoso ahí en el ejército. Y en Jarhead te demuestran la otra parte de cómo están los soldados más de abajo, güey. O sea, los que no son fuerzas especiales, los que eres uno entre 400,000 y cómo no, vaya que no tanto de que no estén en la guerra sin querer, porque ahí ya en la guerra del Golfo todos los que estaban ahí eran porque se habían enlistado, ya no había, ya no era forzoso, pero sí como la guerra también te afecta, güey. ¿Cómo explicarlo? O sea, desde un punto de inacción, ¿no? sí. Por ejemplo, a mí me encanta porque es donde se puede visualizar este claro ejemplo de que la guerra ni siquiera es lo más importante, ¿no? O sea, es decir, el drama de la película más bien gira en torno a los dramas personales que tienen cada uno, más que como tal en la guerra, ¿no? Entonces, insisto, este ejemplo muy claro de, bueno, resulta que la guerra es solo como una plataforma para contar otra historia más profunda. Voy a dar mi recomendación de 3 pelis de guerra, amiga, que si no has visto deberías de ver, y si conoces algo de ellas, me gustaría que comentaras. Una es, por ejemplo, yo que imperdible también Forrest Gump, que nos habla un poco de la guerra de Vietnam, que tiene muchas escenas muy bien recreadas en Vietnam. Por otro lado, tenemos también Hurt Locker, no sé si la viste, o Zona de Miedo, creo que se llama en español.
Fue la que ganó el Oscar cuando estaba participando también Avatar, que fue quien le ganó el Oscar a Avatar de mejor película. Muy interesante, nos habla de un tipo que se dedica a desactivar bombas, Miguel. Y ahí gira en torno a eso toda la peli. También peli muy interesante. Y no me acuerdo cuál era la otra que iba a comentar. Ah, ya me acordé. The Five Bloods en Netflix. No sé si ya viste, que se llama Cinco Sangres. Nos habla Es también de que yo la no guerra de lo he visto. Vietnam. Muy, muy interesante. ¿Viste la del Capitán Phillips? No, 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 no. La del No. secuestro del barco. La topo, no, o sea, topo de qué trata, pero no, la neta es que no la vi. No, no me latió mucho, la verdad. Porque ya sabes, yo soy muy chairo. Aquí los chairos no vemos ese tipo de películas, ¿no? O sea, yo, ¿Qué tiene de diferente a las demás? pues que si solo sale Tom Hanks, no puedo. O sea, porque si Tom Hanks es el principal, además de Forrest Gump, es demasiado güero, es demasiado hermoso. O sea, Güey, yo ya. güey, y la de Náufrago, güey. No, sí, esa sí también la vi. O sea, solo no vi la de Capitán Phillips, al Children. Todas las demás de Tom Hanks las he visto. Güey, luego podríamos hacer un podcast de puro universo Tom Hanks, güey. Porque te puedes dedicar un podcast a hablar de universo Tom Hanks, güey. Porque tiene muchísimas y muy buenas. Miguel, pero a ver, tu conclusión, ya no de la guerra, porque como decirte yo que eso podría involucrar muchas cosas, sino de cómo ha sido incorporado al arte la guerra, o por qué ha sido incorporado, o qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo. A ver, de cómo se ha incorporado, a ver, vámonos primero al por qué. Y también es algo de lo cual hablaba en el video que subí el otro día. La guerra, güey, Faust, público querido, escucha querido, hola, es algo que ha estado siempre, siempre, siempre en nuestra historia, güey. O sea, al humano le fascinan los madrazos. Ajá. Tal vez a Justo y a mí no nos gustan conscientemente y preferimos estar en casita y tranquilos, sino en el ejército. Pero sí es algo que siempre ha estado presente. Y yo creo que es algo tan indescriptible, es tan indescriptiblemente fuerte el combate, güey, que por eso siempre se ha intentado recrear y siempre sin éxito, porque ha de ser demasiado pinche fuerte. Este, y yo creo que es peligroso hasta cierto punto romantizarlo, güey. Ajá, no lo estoy diciendo desde un lado de que se acaben las guerras. Me gustaría, pero no creo que suceda, porque si están desde el día uno de los humanos, no creo que llegue un día en el cual no haya diferencias y combates y sangre. La verdad, afortunadamente, Fausto y yo hemos crecido en un país en el cual no nos ha tocado, sí violencia, pero no inter, interpaíses, ajá, o sea, todo interno. Internacional, Ajá, gracias. como el mundial. Este, como mundial. Entonces, películas como la de Jarhead, güey, creo que son buenas para no romantizar este pedo de que, güey, o sea, sí, insisto, o sea, sí hay gente a la cual le gusta, güey. Y como Capitán Phillips, güey, o sea, es de romantizarte de, güey, los Navy SEALs. ¿Viste la de la hora más oscura, algo así, creo que lo pusieron Sí, en español? sí, sí, sí. Sí, The Darkest Hour. que es bueno, en la película en la que matan a Osama Bin Laden. Ajá. O no, No, estás... güey, Es que, la de The Darkest Hours es la de Winston Churchill, güey. pues yo no estoy diciendo esa. Ah, bueno, Es entonces que no la vi, güey. no, Entonces no es la que te vi. digo que en español pues, nos vamos a pelear aquí enfrente de todos, Faust. Sí, porque no la vi, güey. A A ver, ver, entonces, en la de Osama también te glorifican de que, ay, güey, los Navy SEAL, güey, qué chingón. Y Jarhead te pone la de esta contraparte de que, güey, no todo está chido, güey, no todo está chido. Y películas, por ejemplo, como la del pianista, güey, y demás alrededor de la Segunda Guerra, pero que no te hablan de los soldados, sino de cómo vivieron la lista de Schindler y demás, te habla de lo horrible que ha de ser la guerra, Fausto. claro. Sí, yo creo que igual, sí se ha incorporado de ambas maneras. Sí, por ejemplo, tenemos Hemingway que en su mayoría te romantiza o te hace como ver algo muy divertido y muy, muy entretenido la guerra,
Digo, Hemingway también menciona así que no, pues muertes y sangre y demás, pero sí llega a romantizarla en cierto grado. Como tú dices, lo bueno es que también están estas obras que te dicen, no, es todo lo contrario, ¿no? O sea, tienes, no sé si viste Full Metal Jacket, también película clásica de guerra. También tenemos, insisto, es muy evidente en Salvando al Soldado Ryan, ¿no? Que sí, te das cuenta que la guerra es horrible, ¿no? O sea, te muestran lo más terrorífico, como lo es como lo fue en su momento también, Sin Novedad en el Frente, que sí te muestra lo feo que es la guerra y lo poco deseable que es. Entonces, yo creo que, como tú dices, como es algo que ha pertenecido a la historia del hombre, obviamente el arte debía de comprenderla y de llevarla, digamos, a diferentes disciplinas. Intentar comprenderla, ¿no? Comprenderla, claro, y intentar representarla, pero pues bueno, eso es natural. Yo no creo que esté mal hacer ese tipo de películas. Yo creo que tampoco, porque hay gente que dice, no, es que no está bien que hagan eso porque es como llevar al cine mucha sangre y mucha violencia, ¿no? Llevar a los libros mucha sangre y mucha violencia, pues yo creo que es lo normal. O sea, es lo que... No, y lo que hay que hacer, güey, porque en el Sí, momento en el cual empiezas a negar lo que está pasando, güey, no mames, eso es terrible, güey. sí, güey. Por ejemplo, también lo que sí es cierto y que a mí me gustaría ver más, porque sí ha sucedido en algunas películas, es esta parte de la guerra desde otra perspectiva, porque lo cierto es que también la industria del cine pues es mayormente yankee y todo se cuenta desde su historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vi un meme muy interesante en una página de cinéfilos que decía, ya quiero ser soldado estadounidense para ir, matar gente en el extranjero, volver y sentirme culpable y que me hagan una película, ¿no? O sea, porque lamentablemente así funcionan sus dinámicas. Güey, ¿viste la de Cherry? La de Cherry, no. Güey, no sé en dónde salió. La compré en pirata. ¡No! Pero sale Tom Holland. Ok. La última que sacó, que salió Tom Holland, que habla de eso, güey. Un soldado que se fue a, no me acuerdo en qué país, pero Medio Oriente, fue, mató, vio muerte y vuelve y problemas de drogas y demás. Mm, O sea, voy a vertir aquí, Fausto, un comentario bastante interesante, no comentario, un dato bastante interesante del cual me enteré en la semana. ¿qué? Tú sabes que las personas que les da estrés postraumático, que es lo que se suele ver con soldados, es el estrés postraumático cuando regresan de combate, no sucede tanto por lo que ven, sino sucede por lo que ellos mismos hacen, güey. O sea, el cerebro humano no tiene tanto problema con ver muerte, pero con verse a sí mismo asesinando y combatiendo es lo que a la gente la trauma, güey. Verga. Que eso es lo fuerte y cómo se ve reflejado en este tipo de películas como la de Cherry. O sea, es que mi pedo no es tanto de que haya sangre, que el cerebro lo puede superar. Mm, Ajá. Pero en el momento en el cual tú entras en ese chip guerra, en ese chip supervivencia al 100, güey, de que te voy a matar, güey, eso es lo que cuando vuelves a la paz, es lo que te chisquea, güey. Eso sí, está fuerte. sí, te digo, está interesante. Pero te digo, también me gustaría como que otra propuesta desde, bueno, y también cómo viven la guerra, las otras partes, ¿no? Podría ser interesante. Pero bueno, Miguel, ya se nos está acabando el tiempo. Pues la verdad es que no se nos acaba el tiempo porque pues, no hay tiempo límite, pero Pregunta, ¿tú has escrito algo alrededor de la guerra, Faust? sí, sí. Tengo creo que solo un cuento que se llama Y salieron un día, no sé si alguna vez te lo pasé. No me Y suena. hablaba de una historia verídica, o sea, retomé una historia verídica, pero obviamente le puse yo mi forma de pensar y mi creatividad, de la historia verídica de unos hermanos que hace cuenta que un día, cuando fue lo de Dunkerque, sí te platiqué, ¿no? Que un Sí, hermano le dijo al otro, me lo acompáñame a platicaste limpiar, cuando fuimos a la feria con Iván. ajá, que le dijo, Saludos, acompáñame a limpiar el barco, saludos a y ya Iván. cuando llegó el hermano al barco, le dijo, pues, ¿sabes qué? Vámonos a Dunkerque a rescatar banda, ¿no? Entonces, pues obviamente ha de haber sido una aventura muy interesante, creo que ambos sobrevivieron y vivieron mucho tiempo, y pues hice un cuento en torno a esa historia real. Tú, Miguel, en Abismos, digo, hablaste de la violencia, pero no como tal de, creo que un conflicto bélico. ¿Tienes En interés? un cuento se llama Siempre Juntos, que es uno de los más cortitos, creo que es a Ajá, lo mucho una hoja, que de hecho Faust, ese tiene un dato bastante curioso, porque yo al personaje del cuento, que insisto está muy cortito, le puse Esteban, ajá, y no más, ajá, o sea, le puse así, y como a las 2 semanas, mi compita Esteban
se fue a la guerra, güey, se fue al ejército, pinche gringo. Y, o sea, eso se me ¡Wow! hizo muy cagado, porque, pues, güey, predije su ida al combate. Espero no muera en combate, va a morir algún día, pero espero no sea en Ramadi, espero que sea donde él quiera, pero saludos a Esteban. Muchos años después. Suerte, Esteban. Good luck. Que la fuerza te acompañe. Pues muy interesante, banda. Espero nos Yo dejen la en los libertad. comentarios si les gusta este rollo, si han visto algunas pelis de guerra y saben de más obras artísticas en torno a la guerra, pues nos platiquen aquí en los comentarios. Gracias por escucharnos, gracias por vernos y pues cuídense mucho.